Librería Católica Jesús el Buen Pastor, lo mejor en artículos religiosos al alcance de usted. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales en Pedro Carbo 500A y Vélez Esquina, o en Chile 408 entre Aguirre y Clemente Ballén, o llámanos a los números indicados en la publicación. Estaremos gustosos de atenderte. Psicóloga Mónica Martínez, especialista en atención clínica para niños, adolescentes y adultos. Te ofrece terapia psicológica para ansiedad, depresión, estrés crónico y trastornos de la conducta. Separa tu sesión al 0982-835-559. Te esperamos. Evangelina Zuluaga, agente de seguros, educador y asesor financiero. Llámanos al 818-205-5144 en Los Ángeles, Estados Unidos. La atención es individual o corporativa. Separa tu cita. Ingeniera Pilar Correa, asesor financiero y coach de alto rendimiento. Llámanos al 747-295-4273, California, Estados Unidos. Atención individual o corporativa. Separa tu cita. Agradecimientos cordiales a nuestra amiga Emma Molina por su apoyo incondicional al proyecto formativo con enfoque virtual y con enfoque católico. También hacemos extensivo nuestro agradecimiento cordial a todos nuestros auspiciantes, colaboradores y seguidores. Librería Jesús el Buen Pastor, Luis Velezaca, Emma Molina, Pilar Correa, Mónica Martínez, Evangelina Zuluaga. Gracias a todos ustedes y a todos quienes siguen a nuestro canal. Aprovechar, cómo conocer y aprovechar las inteligencias múltiples. Entonces, damos gracias, Mayra, por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Y adelante, la sala es tuya. Empezamos con el tema. Todos, por favor, con el audio apagado, anotar sus preguntitas para que después le puedan hacer a Mayra. ¿Sí? Adelante, Mayra, y gracias. Bueno, gracias más bien por la apertura, por la invitación para poder un poquito compartir sobre este tema, ya que si son padres de familia, si son docentes o catequistas, líderes tal vez de algún grupo parroquial, nos va a servir a todos este tema. ¿Pueden, porfa, poner un like? ¿Quién es papá? Así una manito como saben poner ahí en las... Hola. Es que me siento rara viéndole solo, solo a mí me ve. Ah, ya, Juan. ¿Qué? ¿Nadie más es papá o mamá? ¿No? Bueno, Barbarita. por ahí. Ercilia. Una toma más. Creo que están tímidas o no saben poner Gracias, el Bárbara. Gracias, Gaby. Ercilia. Gracias. Bueno, ahí también por ahí ya. Ercilia, gracias por estar con nosotros. Con... Bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya lo dijo el hermano Juan, mi nombre es Mayra. Soy licenciada en en psicopedagogía y mi charla a los tiempos, que doy una charla así virtual, entonces cualquier cosa ahí me dicen nomás estoy fallando. Vamos a empezar. Este tema de las inteligencias múltiples me,
me recordó primeramente justamente a la parábola de los talentos, porque Dios nos dio este abanico de dones como, como personas que debemos dar fruto, como personas que, como hijos de Dios, que no nos debemos quedar con lo que Dios nos regala. Y buscando en los documentos, me gustó esta frase del Papa Francisco. Quien tiene esperanza sabe que forma parte de una historia construida por otros y recibida en don, como en la parábola de los talentos, y también sabe que debe hacer fructificar este don. Es justamente eso, las inteligencias múltiples. Tal vez a ustedes habrán escuchado un poco de esto o tal vez nada de este tema. Es compararlas con los talentos, con los dones que Dios nos regaló. Ya entrándonos un poquito en psicología, quien hace no, no me voy a meter mucho, no, lo teórico no nos va a servir mucho, sino más bien lo práctico que vamos a hacer después. A breve rasgo, en 1983, el psicólogo estadounidense Will Gardner, él hace pues sus investigaciones y propone una teoría de las inteligencias múltiples. Por eso no sé si ustedes habrán escuchado siempre, ¿no? Las inteligencias de Gardner. Entonces, en esta investigación se da cuenta de que la inteligencia no es una sola, o podemos decir, este niño es muy inteligente, este niño es menos inteligente, y siempre el que tal vez tenía más conocimiento de algún tema específico, decían, pues es el más inteligente, o el que no conocía un tema determinado es el menos inteligente, pero él investiga en esta parte de la inteligencia y se da cuenta que todos tenemos ciertas habilidades que en algunas somos con mayor destreza y pues y en otras habilidades somos menos diestros, nada más. Como decía él, hay algunos niños que son buenos para aprender idiomas, pero no son buenos en las matemáticas. Y otros son geniales en ciencia, pero no para realizar una poesía, decía este investigador. Entonces, esos son las inteligencias múltiples, de englobar, no estacionarnos, no generalizar la inteligencia, sino que él lo vio como 8 ventanitas que tiene el cerebro, ¿no? Justamente para ir viendo o comparándolas como habilidades. Eh, un, un profesor decía, son ventanitas del cerebro. ¿Cuántas ventanitas descubrió, o por así decirlo, lo llamó Gardner? Son 8 ventanitas. En estas 8 ventanitas tenemos la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia visual espacial, la corporal sinestésica, la musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. ¿Ustedes sí han escuchado estos tipos de inteligencia? O al menos han leído un poquito algo o tal vez de sus niños en alguna charla de padres, no sé. ¿Han escuchado algo o no? Gracias por estar conectados. Gaby, Luz, Lupe, Ercilia, MS. Ya, no les voy a hacer muchas preguntas, entonces si no se me van. Pero, ¿han escuchado o no han escuchado? Sí, dice por ahí Gaby. ¿Quién más ha escuchado algo? Sí, la Buenas noches. lingüística. Buenas noches, la lingüística. Buenas noches, Lupe. Gracias por su respuesta. ¿Quién más ha No, escuchado? buenas noches, yo tampoco. ¿No ha escuchado nada? Barbarita. No, o sea, muy diferente, o sea, con otra, a lo mejor con otra
¿cómo le explico? Con otro nombre a lo mejor, pero en realidad no con la que usted está diciendo. Ujú. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien ha escuchado o no ha escuchado de esto de las inteligencias múltiples? ¿No? No hablen todos a la vez. Bueno, bien. Bienvenidos a los que se siguen conectando. Entonces, como decía, y más fácil para poderles explicar de esta manera en cuanto a hacerlos un poquito didácticos, son 8 ventanitas que este señor, este Garnet, pues lo clasificó al cerebro, ¿no? En la forma de cómo aprendemos nosotros los seres humanos. Vamos a ver entonces por qué es tan importante conocer como padres de familia, como docentes o como guías de algún grupo determinado en la parroquia. Porque más allá, como los decía, de hablar de teoría, sí es importante, pero hay que aterrizarlo ya a nuestra realidad. ¿Cómo vamos viendo esta habilidad, esta inteligencia en nuestros niños eh, en cuanto a estas 8 inteligencias? Todos tenemos desarrolladas las 8 inteligencias. Unos tenemos más desarrolladas y otras tenemos menos desarrolladas, como decíamos en el ejemplo, ¿no? Un niño es pilísimas para las matemáticas, para la agilidad mental, suma rápido, resta rápido. Ya desde pequeñito, desde los 3 4 años, ya vamos observando esta habilidad, pero en la oratoria le cuesta coger dictado, le cuesta realizar redacciones. Entonces, ahí vamos observando en nuestros niños estas habilidades. Vamos a ir un poquito explicando cada uno. La inteligencia lingüística, como su nombre lo indica, es la habilidad con las palabras. El niño es capaz de utilizar las palabras efectivamente. Es la inteligencia del orador, del comediante, del locutor, del comentarista de radio, de político, de las personas que justamente tienen esta habilidad lingüística. Pero aquí también una cosa importante. Bueno, les diré también como tip, ¿no? Hay niños que son introvertidos en su personalidad. Y justamente él puede tener escondidito esta capacidad lingüística, esta inteligencia lingüística. Él puede ser, por ejemplo, un orador cuando el profesor, la profesora le escoge a él para realizar un poema, pero muchas veces esta inteligencia se esconde en una persona introvertida. Por eso hay que tener mucho tino, mucho ojo de observación si somos docentes, si somos líderes, porque cualquiera de estas inteligencias, especialmente la inteligencia lingüística, se esconde tras una personalidad introvertida. No hablo, me da miedo que se rían de mí, no hablo, no digo nada, pero yo tengo esa habilidad, o yo tengo tal vez la habilidad musical, pero no lo expreso. Entonces, luego vamos a hablar un poquito cómo ayudarnos a ver y poderles ayudarlos a los niños a explotar estas inteligencias. La inteligencia lógico-matemática es hábil para los números. El niño es capaz de utilizar los números, como yo les decía, agilidad mental, razona prontamente a los problemas matemáticos. Y aquí pues se encasillan, ¿no? Los contadores, las personas, los ingenieros, que, que su mundo es las matemáticas, los números, pero, por ejemplo, les cuesta, como decía, les cuesta algún instrumento, les cuesta estacionarse, su inteligencia espacial no tiene desarrollada. La inteligencia espacial, hábil para los espacios. Y aquí un ejemplo claro, la persona que le cuesta em, el momento que está manejando, se quiere estacionarse y no observa bien su derecha, su izquierda,
Entonces, es fácil de ver quién tiene desarrollada o no esta habilidad. El niño es capaz de visualizar imágenes y en esta inteligencia también está el locutor, el decorador, eh, es justamente el piloto, el conductor, porque es justamente que dirijo mi espacio en cuanto a mis sentidos. La inteligencia, si tienen algo, alguna pregunta, me dicen nomás o me interrumpen nomás, por favor. La inteligencia corporal, como su nombre lo indica, es a través del cuerpo, la kinestésica o corporal. Y aquí también es muy importante observar desde pequeños que el niño aprende tocando a través de su cuerpo y muchas veces los padres o los maestros le dicen, el niño es inquieto. Cuando él necesita tocar, él necesita estar en todos lados porque justamente tiene esta inteligencia más desarrollada. Bailarines, atletas, actores, maquinistas, carpinteros, mecánicos, etcétera, porque justamente está investigando, porque su cerebro pide que investigue. Y muchas veces, como digo, pasan entre comillas, como malcriados, como inquietos. Llegan a veces a la consulta y dice, este niño tiene déficit de atención, quiere estar tocando todo. Hay que observar. Inteligencia musical, hábil para las matemáticas. El niño es capaz ya de seguir un ritmo cuando apenas tiene, por eso le digo, de 3 a 4 años, usted ya puede ir observando, ¿no? Él está con el plato, con la cuchara, ha acabado y empieza el ritmo. Entonces, es que es innato, o sea, eh, por eso les decía al principio, comparándole un poco con los dones que Dios nos regaló, o sea, es innato este desarrollo. Después hay que observar para irlas encaminándose. La inteligencia intrapersonal, las personas hábil para conocerse a sí mismos y pensar solos. El niño es capaz de saber para qué es bueno y para qué no, puede reflexionar es un poco más conmigo mismo, ¿no? O sea, y aquí también tiene que ver bastante la personalidad, el carácter, y lo contrario a lo que es lo interpersonal. En cambio, el niño se relaciona, es muy sociable, tiene muchos amigos, le gusta mucho conversar. El niño de 3 y 4 años que con su docente de parvularia le cuenta todo lo que hizo el fin de semana. Es fantástico como docente ir observando estas habilidades que se desarrollan en los niños. La inteligencia naturalista es amante de la naturaleza. El niño es capaz de sembrar un jardín, de cuidarle a su mascotita, de tener pena por un perrito que está en la calle. Entonces, esta inteligencia es la inteligencia de los ecologistas, de los veterinarios, de los agricultores. ¿A qué Dígame, hora termina papi ¿Cómo? cuénteme, buenas noches, don Víctor. Si tiene alguna pregunta, dígame nomás. ¿No? Bueno, sigamos. Me dicen nomás, ¿ah? Entonces, ¿qué debemos de hacer con todo esto? Ya conocemos que son 8 ventanitas de las que nos ha propuesto este psicólogo y ahora ¿qué hago yo como mamá, como papá? Primero, vamos a descubrir nuestros talentos o inteligencias múltiples con mayor desarrollo y para eso primero tengo, como ya lo he mencionado, observar. Eh, A veces he visto y he conversado con papás poco observadores. Entonces, aquí la primera habilidad como papás que debemos eh, irnos, y, irnos preguntando, ¿no? ¿Somos observadores o no somos observadores?
desde los 3, 4 años, ya el niño empieza ya a ir manifestando cuál de estas inteligencias está en mayor desarrollo. Como les decía, así ya acabó de comer la sopa, ya acabó de comer el arroz y empieza con su cuchara y su plato, ¿no? Tan, 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 tan. Y esa es la inteligencia musical. O cuando él, como les decía, tengo un sobrino a los 4 años que conversa absolutamente todo lo que le pasó en la escuela, todo lo que le pasó en el recreo, él no para de conversar. Yo le pudiera escuchar 1 hora, tiene 4 años. Entonces, en él está desarrollada la inteligencia lingüística. Entonces, es cuestión de observar a ver cuál de las 8 inteligencias está en mayor desarrollo en nuestros niños. Puede ser 2, 3, 4, incluso puede ser 5, o sea, o las 8, porque el cerebro, recordemos, no es limitado. El cerebro es algo tan, tan extraordinario y que haberlo dividido tal vez solo en 8 no, hasta nos queda debiendo, porque es muy, 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 muy grande esta capacidad de limitarnos tal vez solo a 8. Luego que observamos, vamos a identificar ya el perfil de cada hijo. No vamos a encasillarnos que todos tienen la musical. Si tengo 4, 5 hijos, 6 hijos, todos son los lingüísticos, todos son los matemáticos, todos los son amigueros. No, cada uno tiene su personalidad y su carácter. Mi hijo de 8 años tiene la lingüística, mi hijo de 4 años tiene la musical, etcétera. Ir observando el perfil de cada uno. ¿Y para qué? Para apoyarlos. ¿Y cómo lo podemos apoyar? Es importante. Aquí un poquito mi experiencia. Yo trabajaba en el DESE, en el Departamento de Orientación Vocacional de un colegio. Comúnmente, no sé ahora, comúnmente se realizaban las pruebas que les llaman las vocacionales en 10.º año, sí, ahora 10.º año. 10.º año de educación básica hacían estos test los psicólogos educativos la persona que estaba encargada en el DESE, y estos llegaban los adolescentes a hacer este test, a ver cuál era su mayor su mayor habilidad para ver en qué profesión enmarcaba. Esto se hacía en 10.º año para coger el bachillerato. Si me equivoco, alguien me corrige. Abre abre su y me corrige. Entonces se hacía en 10.º año Sí, para ver. así era. Sí, ya, muchas gracias. Porque le estoy hablando hace 7 años atrás que trabajé en un colegio. Entonces, para 10.º, y llegaban los adolescentes, primero con miedo, porque no sabían qué test les iba a hacer la psicóloga clínica, me acuerdo que trabajaba con ella. Segundo, era difícil que ellos mismos, en la entrevista que les hacía, que ellos mismos se hayan autoconocido o autoevaluado en estos test de inteligencia porque no conocían sus habilidades, no conocían para qué eran buenos. Por ejemplo, le decía, a ver, pero ¿te gusta la veterinaria? ¿Te gustan los animalitos? Sí, sí, me gustan los animales, porque primero antes del test se conversa un poquito con el chico, ¿no? De acuerdo a la magnitud de la cantidad de estudiantes que había, éramos tres psicólogas, y yo ayudaba porque yo estaba aprendiendo recién. Entonces, primero conversaban, a ver, ¿qué te gusta? ¿En qué eres bueno? Y esa primera eh, presentación del joven en cuanto a sus habilidades daba mucho que desear porque no se conocían, no sabía, que me gustan los animales, pero y entonces justamente para no llegar a que el joven no conozca sus gustos, sus habilidades, aquí entra lo que pongo en la diapositiva, apoyarlos desde pequeñitos. Estar dispuestos como papitos, como docentes, incluso también se puede ayudar
a dedicar tiempo y esfuerzo para desarrollar estas inteligencias. ¿Cuáles serían los medios necesarios? Yo ya le veo a mi hijo de 3, 4 años, 5, 6 años, que está con la olla, pues dándole el tambor. Entonces, ¿por qué no ponerle en una clase de algún instrumento, de los platillos, ¿cómo se llama eso que que cogen el ritmo? Batería. Entonces, ¿por qué no ponerle en un curso de batería? Porque puede ser justamente esa habilidad. Entonces, yo tengo que ayudarle a ir viendo, que él identifique en qué es bueno. No, él habla bastantísimo. Le voy a comprar un libro de poesía y a ver si se puede aprender 2 o 3 líneas, 2 o 3 versos. Entonces, así yo le voy ayudando. Estar dispuestos como papitos, primero la observación, como decíamos, y luego ayudarlos. Él tiene esta inteligencia intrapersonal, que le gusta hablar con los demás, que le gusta conversar con los demás, que tiene esta capacidad de relacionarse fácilmente. Y entonces yo voy a ayudarlo en un curso, por ejemplo, de oratoria. Yo le voy a ayudar en un curso y si estamos hablando de parroquia, le voy a poner en la escuela dominical para que siga siendo amigos y a través de la amistad también ya ir un poco ahí eh, este testimonio. Entonces, ahí es donde entramos como padres. O sea, tengo 8 ventanitas que alimentar, cuál de estas están más desarrolladas y ahí poder alimentar. Y las que están menos desarrolladas también. No, es que le cuesta eh, sumar. Tiene ya, pongámosle 7, 6 añitos, ya está en primero, segundo de básica y le cuesta muchísimo sumar. Entonces también poderle ayudar, conocer sus fortalezas y conocer sus debilidades. ¿En qué le puedo ayudar? Tal vez metiéndole a un curso de matemáticas, a un refuerzo de matemáticas, siempre y cuando pues no sea tan abrumador, ¿no? Recordemos que los niños aprenden jugando, aprenden cuando cuando tienen alrededor, cuando se relacionan con juego. Entonces, tengo que irle ayudando en sus fortalezas y en sus debilidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y tercero, Yo quiero hacer una pregunta. dígame. Este, en algunos casos, bueno, por algunas cuestiones que yo conozco a personas jóvenes, no, inclusive compañeros míos, que se destacaban en muchas materias, eran buenos estudiantes, entre comillas, porque resulta que quien estaba atrás del conocimiento no eran tanto los chicos, sino más bien los padres. Y eso en algún momento, ay, mi hijo es inteligentísimo, saca muy buenas notas, etcétera. Y hasta cierto punto, cuando yo estudiaba, no se podía, no teníamos el conocimiento para decir, tiene las 8 habilidades desarrolladas, ¿no? Tiene las 8 características desarrolladas de las que he hablado. Pero luego se toman un año sabático que luego no se convierte en uno, sino en dos o en tres, se dedican más a trabajar y no a estudiar, porque a la larga se dieron cuenta de que estudiar no era lo suyo. Entonces mi pregunta va, este ejemplo que lo he visto muchas veces, buenos estudiantes en todas las materias, pero que luego desembocan en darse años sabáticos apenas salieron del colegio porque no, se cansaron de estudiar, sería la expresión, más directo. Entonces, tener todas las habilidades desarrolladas es efectivo o de cierta forma es negativo. ¿Cómo se puede corregir eso? Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se me fue un ratito mi internet y volví. El ejemplo sí la escuché, pero la pregunta, Hola. por favor. Sí, ahí sí la escucho. La pregunta,
Hola. Hola. La pregunta, por favor. Sí. Adelante, Ricardo, si te Ya, escuchamos. La ok. pregunta quiere saber más. El ejemplo sí escuché, pero se me fue un ratito el internet y regresó y la pregunta es la que no alcancé a escuchar. Se me Parece que él fue. más bien no le escucha. Ajá, creo que el internet ha sido de él que, bueno, él Aunque no era decía la primera vez que la que, revista se enfrentaba a este tipo de noticias falsas, esta vez lo ocurrió. perdón, decía que algunas personas se encasillan en esta generalidad de inteligencia, ¿no? El que sacaba mayores calificaciones era, entre comillas, el más inteligente y luego más bien no se dedican a lo que eran, eran buenos. La pregunta creo que estuvo enfocada a por qué tal vez no desarrollaron ya en su vida adulta. A ver, ahí parece. A La ver, no, pregunta siendo no. conciso, resumo, es contraproducente que el niño tenga desarrollado, ya, conciso, es contraproducente que el niño desarrollado tenga tenga desarrolladas las 8 habilidades. No. Además, en algún momento he escuchado la palabra índigo, que se refiere también a un niño que es súper conocedor, súper inteligente, digamos, pero que tiene dificultades en expresar esas habilidades. A eso va mi pregunta. ¿Es contraproducente que el niño tenga desarrollado todas las habilidades? Es que lo idóneo sería que tengamos desarrollado las 8 habilidades. ¿Por qué? Porque así podemos servir más. Recordemos que todo esto es justamente, no sé, si habrán, todos son católicos o creen en un Dios, ¿verdad? Porque para mi punto de vista, ¿cuál es el fin último? Y lo que veíamos en la diapositiva. El fin último es poder compartir lo que Dios me dio. Seamos católicos, seamos evangélicos, no sé a quién me estoy refiriendo, solo les veo los, los nombres. Entonces, ¿cuál es nuestro fin último? El fin último del ser humano es poder compartir. Y si tuviéramos las 8 inteligencias desarrolladas, fuera fenomenal, porque si yo puedo, a través, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería un niño que pudiera expresar sus emociones y a través de estas emociones canalizar su emoción a través de la música, poder expresar esta música cantando en una iglesia, en un culto, como digo, no sé si la mayoría son católicos? Entonces, y esa expresión, esa, ese ese llenarme de mi capacidad, dar a los demás y compartir a los demás fuera fenomenal. Pero no todos estamos con las 8 inteligencias desarrolladas. Y muchas veces en las escuelas, al niño que no sabe sumar y al niño que no sabe leer, ya lo tachan y ya lo catalogan como niño que muchas veces, y disculpen la palabra, no, este niño no sirve para el estudio. Y ya lo van discriminando, ya quieren el informe psicopedagógico, que vaya con el psicólogo clínico, que vaya con el psicopedagogo, terapia de lenguaje, etcétera, etcétera, pero muchas veces no hay este investigar a fondo de los docentes. Sí, puede ser que no pueda sumar, que no pueda restar tal vez como ellos quieren, pero tal vez con los dedos, tal vez con cosas concretas, porque él tal vez no sea, no esté desarrollada su inteligencia numérica, sino su inteligencia sinestésica, que tiene que tocar el número. Me han tocado pacientes que tiene que tocar el número para aprender a sumar, o tiene que tocar textualmente, tocar la letra para aprender a leer. Y lo hace muy bien porque le está desarrollada su parte kinestésica y su parte lingüística no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y los padres, por eso le digo, los padres deberían observar
muy a fondo, especialmente si hay algún niño que todavía no está en su edadcita y ya debería tener sus habilidades, eh, desarrolladas sus habilidades bases para la lectoescritura. Un niño de 8 o 9 años que todavía no sabe leer o la lectura comprensiva, entonces hay que ayudarle en este que no está desarrollada, pero es muy buen dibujante. Entonces, wow, felicitarle cuando dibujas, felicitarle cuando lees de manera pausada para no ver la diferencia. O sea, tú puedes en esto te falta un poquito más, pero adelante. Pero a veces tachamos, incluso ah, como, como padres, como docentes, tachamos. Es que en esto eres, y ahí viene entre comillas, ¿no? En esto eres inútil, en esto eres, y en esto lo haces perfecto. O viene la comparación con el hermano, viene la comparación con el compañero. Entonces, ¿cuál es el fin de conocerle a nuestro niño? Ayudarle en las fortalezas y ayudarle en las debilidades. Aumentemos las fortalezas y ayudemos en las debilidades. Entonces, por eso les decía, o sea, aquí es la observación, el poder ayudarle y para compartir con los demás. Y cuando un poquito lo que decía la pregunta. Y eso es lo que muchos adultos después ya en su diario vivir, sí, en su día a día, ¿cuáles son los adultos más felices? Los que hacemos algo que nos gusta. Hay muchas personas eh, que están haciendo trabajos que no les gusta. ¿Solamente por qué? Por sobrevivir. Porque no han descubierto en realidad cuál es su habilidad, cuál es su inteligencia para poner al servicio de los demás. Ustedes ven tal vez en todo su ambiente laboral, su ambiente de amistades. Creo que todos nos damos cuenta que el que es más feliz es el que hace con amor, con pasión lo que hace. Un maestro con vocación es diferente a un maestro sin vocación. Un carpintero con vocación, excelente. No le sale la misma silla, la misma mesa que uno que no ha descubierto y solo le ha tocado porque el papá le dijo, tú tienes que seguir mi legado y así, o sea, en las empresas, en cualquier profesión. Pero cuando uno descubre ya desde pequeño, wow, yo soy buen dibujante, mi mamá, mi papá me puso en un curso para dibujar y se siente que llena el alma a esa persona. Díganme ustedes, ¿se han topado con esas personas que lo hacen de verdad, que lo hacen con el alma? Y también nos hemos topado personas de que chus, o sea, nada que ver con esa profesión que está, ¿sí o no? Y ese es el fin último. ¿Alguna pregunta? Mayra, una preguntita. ¿Me Dígame. escucha, Mayra? Sí, sí, claro. Sí. Usted había dicho que los que tenían desarrollada la inteligencia lingüística tal vez eran un poco introvertidos. Bueno, de pronto no es regla general, ¿no? Pero tendrá sus excepciones, pero por lo general es así. Pero ¿cómo hacen para vencer el miedo escénico o tantas otras cosas con las que tienen que encontrarse? ¿Continúan siendo introvertidos o eso les ayuda más para que ya... Gracias. Sí, y aquí recordemos que em, un niño no logra expresar su inteligencia escondida o su don escondido porque lo camufla por miedo. Hay Tal varios, vez, mi señora. dígame, sí. Esta temporada, créanme que todos lucharon por estar esta noche en la gran final. Y usted es testigo. Hola, Jan. Yo pensé que estaba diciendo algo, Janet. Ya, perdón. Em, es justamente los padres en los primeros años de la observación. Recordemos que camuflamos, y digo ya de adultos, camuflamos muchas de nuestras inteligencias y no la queremos desarrollar o dar a conocer públicamente por los miedos.
Entonces, un niño que tenga, wow, en la casa lo da una poesía, es un orador excelente, pero la profesora va y le dice que tienes que presentar en un lunes cultural que antes había, y él se queda callado. La maestra y la mamá o el papá, la familia, debe ayudar en cuanto a sus miedos. Él tiene miedo tal vez a que se rían por un acontecimiento previo. Entonces, ¿quién ayuda ahí? Y justamente es el trabajo del DS, pero lamentablemente el DS Cállate, yo, déjame escuchar. el DS Ahora, se ha Por favor, burocratizado, por así cierre el decirlo, audio, porque es Lupe. déjame informe tras escuchar. informe Lupe, tras cierre el informe. audio. Tranquilo. Ya, gracias. Eh, y no, hay psicólogos que sí cumplen su función y hay que sacarse el cerebro, el sombrero, pero otras veces vemos que no hay ese apoyo del DES. Entonces, por ejemplo, una maestra que le ve que, que él es excelente cuando está solito con la maestra, pero cuando está en público, wow, no puede. Entonces, ahí viene el departamento del DS. A ver, ayudémosle. ¿Cómo le ayudo a sacar su miedo? Y ahí también, y en la conversación, le va a estimular, le va a ayudarle en el fondo lo que es el miedo. O sea, si no trabajamos en la raíz, en los miedos, no va tampoco a sacar estos dones. Entonces, es justamente lo que le aconsejaría también, y contestando la pregunta, ver incluso también cuál es el miedo que tiene mi hijo. ¿Tiene miedo al público? Sí, pero ¿por qué? Y ahí viene el trabajo de ustedes los papás, conversar, conversar y conversar y conversar. ¿Qué acontecimiento previo sucedió porque por el miedo a que se rían? ¿Qué acontecimiento previo sucedió con el miedo a que incluso la maestra le tache como algo? O sea, lo etiquete. Y todo eso se fortalece ¿en dónde? En la casa, en la autoestima. No importa, mijito, que se te burlen, pero tú estudiaste de este verso, esta poesía, adelante. Entonces, todos esos miedos se camuflan y hay que verla más en la raíz, que es la autoestima. Y eso es otro tema interesante también. Que Gracias, Laura, sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, apaguen los audios. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué influye también los traumas de cuando se es feto al querer desarrollar algo y no lo deja? O sea, yo tengo uno de mis nietos, eh, él es muy cohibido, demasiado miedo, vergüenza, o sea, no sé, pero uno sí trata de ayudarlo, pero él no, se cierra y no quiere, ¿no? Pero para mí es porque tuvo mucho sufrimiento fetal. O sea, no sé si tenga eso que ver. Muchísimo. Y muchas gracias por la pregunta. Eh, Recordemos que desde que somos concebidos ya hay vida. Y cuando hay vida ya siente, o sea, ya se siente desde que es feto, desde que es embrión. Entonces, si hubo sufrimiento fetal, hubo inconscientemente, ya está en el niño muchos miedos. Como decía usted, tal vez él tiene muchas inteligencias que demostrar, pero no lo hace porque es muy cohibido, muy introvertido. Y ahí hay que investigar, porque recordemos que nuestra personalidad y nuestro carácter nos da 50% genético, nuestros padres, y 50% la parte de nuestro alrededor, con quien nos criamos, con quienes nos formamos, ¿no? Si mi papá, mi mamá es hablador, pero si me crié con mi abuelita, que es bien calladita, genéticamente tengo para chuzo, para ser un hablador, pero como me crié con mi abuelita, que no decía nada, entonces hay el 50-50. Ahora bien,
estos traumas desde el vientre de la mamá, desde los primeros 5 años, por eso son los primeros 5 años que son fundamental, lo hacen, lo dejan en el inconsciente estos obstáculos. Y si tenemos la gracia, por eso le digo, no sé si estoy con todos, todos son católicos, la mayoría, sí, Sí, sí. Bueno, si somos Sí, la católicos, mayoría, Maya. sí. Si somos católicos, tenemos nosotros el deber de ir curando eso, o sea, de ir sanando. Y si ya lo detectamos a tiempo, es fenomenal. Yo que iba a estar aquí hablando en delante de ustedes. Si yo era la niña más calladísima de la escuela, del colegio, pero ¿quién me ayudó? Me ayudó unos ejercicios espirituales con un jesuita. Y eso, o sea, investigando, investigando, porque uno, como decía usted, como abuelita, me di cuenta, entonces ahí hay que ver. Y es una gracia darse cuenta a tiempo, ¿ah? Porque mientras más pronto nos demos cuenta, mayor es la ayuda. Yo ya me di cuenta ya de grande y de adulta, pues ya que no era cohibida, como decía usted, Barbarita, no era cohibida, sino que mis miedos hacían que no exprese. Y ahora sí ya hablo por los codos, pero no era ni mi personalidad, no era ni mi carácter, sino como usted lo acabó de decir, un miedo inconsciente que estuvo en mi infancia no me hacía expresarme, no me dejaba. Y eso hay que diferenciar. Si es parte de la personalidad, porque yo toda la vida me etiquetaba como persona introvertida. Cuando me di cuenta que introvertida, pues, o sea, invítame a la fiesta y yo me voy ahí a bailar y a cantar. Pero, pero no era, yo me etiquetaba de introvertida, pero los miedos, que fueron pocos, muchos en mi infancia, y como digo, la sanación, y entre más pronto mejor. Si es un niño, y ahí vemos los psicólogos clínicos que nos ayudan en cuanto a esto, ¿no? Los psicopedagogos ayudamos en detectar esto en las escuelas y mandamos a los psicólogos clínicos. Los psicólogos clínicos son los que nos ayudan de mejor manera en esto de los traumas, las emociones, porque tiene que ver también la parte consciente e inconsciente, la parte familiar. Entonces, no es ayuda solo del niño, sino también ayuda del papá y a la mamá, porque ellos son los del reflejo. Los niños son solamente, como eh, decía la pedagoga Montessori, solamente son esponjitas que cogen todo del medio. Entonces ahí también dice, es cohibido, sí, pero tal vez sea la mamá sí cohibida, entonces quien necesita ayuda es la mamá primero. bueno, ¿Alguna otra? Sí, 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 es acerca del mismo niño. Mire, el niño fue a estudiar a una escuelita religiosa y lo mandaron con psicólogo por el mismo problema, porque el niño era demasiado cohibido. O sea, le ya. preguntaban, el niño era un miedo inmenso. Fuimos, lo llevamos a un psicólogo, no sé qué pasó con la psicóloga, pero ella dijo que el niño no tenía ningún problema, que el niño estaba bien. Claro, ya luego poco a poco fue creciendo y ahorita sí, ya tiene amistades, ya se relaciona un poquito más, pero en sus habilidades, como usted dice, es la que no, él no demuestra realmente, porque él como que quiere bailar, por ejemplo, y si ya uno lo Exacto. ve, ya no, se bloquea y no quiere. En cambio, tengo mi otro nietecito, tiene 5 años, y él desde sus 3 años, él ha demostrado, demasiado. O sea, es mala la comparación, pero es todo lo contrario del mayor. Claro. Sí, Exacto. Porque claro, él no tuvo la misma situación. sí, y es importante eso, o sea, si no vemos un especialista que nos ayuda, buscar otro y buscar otro, o sea, y el que nos ayude a, a eso, o sea, a sentirnos mejor y buscar también el apoyo espiritual. A mí como les digo, a mí me ayudó bastante el apoyo espiritual, o sea, en conjunto con una psicóloga, pero Mm. Porque yo hablé hasta con la del DSD, donde la escuela de él, que él estudia ahora. No me ayudaron para nada. Porque yo sí quería que lo ayudaran un poco más, pero no lo ayudaron. qué Y este es pena. el último año, no creo que le ayuden. Ok, A ver, muchísimas gracias, niña. a usted. Alguien está escribiendo, a ver, Lupe, que alzó el bracito, la mano, dígame, Lupe. Sí, buenas noches. Bueno, gracias por
por la enseñanza, muy buena para nosotras como madres, ¿no? Y también las que son docentes, porque yo creo que el 50%, como dice usted, es en la casa y el 50% también es en la escuela. Y lo que acaba de decir la señora es fundamental, porque todas las emociones y las cosas que uno tiene cuando está embarazada lo recibe el niño. Entonces, eso influye muchísimo en el momento del crecimiento. Por eso vienen muchas cosas. Como usted dice, ¿no? Soltar el miedo y descubrir el miedo de cada niño, hasta de nosotros como padres, porque nosotros venimos arrastrando esos miedos, incluso de nuestros padres, y no lo descubrimos muchas veces. Llegamos a viejos y no lo descubrimos, no sabemos el por qué tenemos miedo. Es por eso que no desarrollamos las 8 habilidades que usted dice. Llegamos a una y nos da miedo de pronto intentar con otra y no buscamos. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es primero conocernos a nosotros mismos. Y como dice usted, ¿no? Sacar el miedo de una que otra manera por el trauma que hayas pasado, lo que hayas vivido, obviamente sacarlo, porque si no aflojas el miedo no vas a poder descubrir las otras habilidades que te pueden abrir puertas a muchas cosas. Muchas gracias, doña Lupe. Y ahí un poquito para cerrar su comentario. Y justamente lo que sucedió con la parábola de los talentos, ¿no? Él por miedo fue a esconder. Entonces, y eso es lo que nos pide. Y justo en después de la noche de vigilia pascual, es justamente lo que nos pide Jesús. O sea, no esconder nuestros talentos, nuestras inteligencias, porque nos, nos va a pedir justamente eso de qué hiciste con estos talentos. Y a veces ni como usted lo acaba de decir, ni lo conocemos. No sé si alcance, creo que no alcanzo hasta las 10, ¿es verdad? Sí. Sí, un poquito más puede extenderse, Mayra, tranquila, unos minutos. Ya. Y como respondiendo a doña Lupe, dice, ni nos conocemos, entonces aquí les quiero ayudar. Ya ve que salió de ustedes mismos. Vamos a ir escribiendo los que tengan a la mano un papelito y una pluma para irnos conociendo. Como decimos, ¿no? Tal vez, o tal vez sí tenemos y no lo identificamos nada más. Dice, yo sí soy buena para cocinar. Muy bien, eso es kinestésico. ¿Qué hace? Yo soy buena en manualidades. Eso es kinestésico. Escriben una hoja en blanco en cada uno de los ítems que señaló como verdaderos. Ya, y primero vamos a ver, en la hojita en blanco vamos a poner, por ejemplo, uno sí o no, y el dos sí o no, tres sí o no, y así vamos poniendo. Y luego contamos los sí, nada más. Me hice entender, creo que no me hice entender. Sí. Yo no Solo, entendí. ya, entonces ponemos el número, sí, solamente el uno, y le ponemos, si usted cumple con el ítem, ponemos sí. Si no cumplimos con el ítem, ponemos no. Vamos a ver el primero. Vamos a hacer un ejemplo. Prefiero hacer un mapa que explicar a alguien cómo tiene que llegar. Viene una vecina y dice, oiga, no puedo llegar a una parte determinada. Y usted dice, ay, vecina, pero yo yo no lo puedo explicar, pero sí lo puedo graficar. Entonces, ¿prefiero hacer el mapa o explicarle cómo llegar? Entonces, si usted dice, prefiere hacer el mapa, le pone sí. En el uno le ponemos sí. A mí no me gustaría hacer mapas, entonces yo digo no. Yo le explico cómo llegar, entonces yo le pondría en la primera no. En la segunda, si estoy enojado o contento, generalmente sé exactamente por qué. O sea, conozco mis emociones, sí o no. Tercero, sé tocar o antes sabía tocar en mi adolescencia tal vez algún instrumento musical, sí o no. Asocio la música con mis estados de ánimo, la cuatro. ¿No?
no sé si alcanzamos o si no, bueno, voy poniendo unos ejemplos y luego le paso al hermano Juan para que les ponga en el chat. Asocio la música con mis estados de ánimo, la 4, la 5 puedo sumar o multiplicar mentalmente con rapidez. Por ejemplo, eso no, yo nula yo en matemáticas. Sexto, puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo puedo hacer antes en relación a mis sentimientos parecidos. ¿Puedo o no tengo esa capacidad? ¿Sí o no? Dice, no, no, yo no. Yo no puedo ni ayudarme a mí mismo, peor a un amigo. Y entonces así vamos haciendo del uno, tenemos hasta él, les puse por factor tiempo porque quiero un poquito hablar de otra cosa, pero esto es muy bueno para los adultos. Entonces aquí luego ustedes hacen Y los el 30, test, perdón, disculpe que le interrumpa, y el sí, test nos lo puede enviar también para que Juan nos envíe el test. claro, claro, yo le envío al hermano Juan para que les envíe los grupos. Tenemos 35 preguntas. Y aquí está la hoja de procedimiento, ¿no? Si usted ha dicho sí, por ejemplo, si ha dicho así a la pregunta 9, 10, 17, 22 y 30, estoy compartiendo bien, están viendo. Sí, Sí, yo sí estoy viendo. Sí se Sí, ve, sí sí se se Sí ve. se ve. ve, sí se ve. ya, gracias. Si, por ejemplo, han dicho sí a la pregunta 9, 10, 17, 22 y 30, significa que su inteligencia más desarrollada es la verbal lingüística. Por ejemplo, si han dicho sí a la G, que sería la 12, la 18, la 32, la 34 y la 35, tienen la inteligencia desarrollada más que las otras interpersonal, porque recordemos que todos tenemos desarrollados todos, ojo, porque Dios nos hizo perfectos en cuanto a inteligencia se refiere. Unas que tengamos más desarrolladas y menos desarrolladas es otra cosa. Por eso ahora ya no sé, antes se encasillaba, ¿no? Tú eres más inteligente, tú eres menos inteligente. No, ahora ese encasillar ya está obsoleto. Y aquí tenemos lo que podemos nosotros. Ahí está lo que les decía, ¿no? Bien, este es para adultos. Yo les voy a pasar tanto adultos como hay un pequeño test también para los niños que también les pasaré para que ustedes puedan irse conociendo a sí mismas y para que puedan ayudarle a sus pequeños. Ahora, para terminar, déjenme ver un ratito. Ya, y como les decía, observar, identificar el perfil, apoyarlo siempre, no, no etiquetarlos. No, se me fue. Bueno, tenía otra, parece. Ok. Y tener siempre esa disponibilidad de conocer un poquito más. Como ahorita ya les dejé con el gusanito, entonces ustedes pueden ir ya a ver qué es esto de las inteligencias múltiples. Como decía alguien por ahí, no es la primera vez que escucho, entonces ya le dejé el gusanito para que usted investigue. Hay bastantísimas actividades que puede hacer usted desde los 2, 3 y 4 años, que son los primeros pasos o como yo les digo a los papás, son las bases colchón, porque si usted no tiene habilidades colchón, el niño pocas veces va a tener habilidades lectoescrituras así ágiles, rápido para leer, para Hola, escribir. Pablo Otros le va a niños, compartir eso. perdón. Entonces debemos tener estas habilidades colchón. Las habilidades colchón se desarrollan a los 3, 4, 5 años, 2 años. Por ejemplo, la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística en los niños de 2, 3, 4 años es fenomenal desarrollarlas dentro del hogar. ¿Cómo las desarrollo dentro del hogar? A las abuelitas, como por ahí veía algunas abuelitas o a las mamitas. ¿Cómo te fue en la clase? Cuéntame qué hiciste en la clase de matemáticas. Y él empieza a contar, a recordar. Es, es,
esa es una parte para desarrollar la inteligencia lingüística, que le cuente. Y en el momento que le cuente, también meta emociones. ¿Cómo te sentiste en el recreo? Ahí entra la inteligencia interpersonal, intrapersonal. Entonces ahí le mete emociones, le narra cómo le fue inteligencia lingüística en el momento, por ejemplo, que usted está cocinando y el niño tiene 3 añitos. Pásame 3 limones verdes que está arriba de la zanahoria. Tiene 3 años y el momento que le dice arriba, inteligencia sinestésica, arriba, abajo, delante, detrás, nociones espaciales. El momento que le dice 3 limones, inteligencia numérica. Y cuando usted le dice abre la refri, abrir, cerrar, inteligencia espacial. Y tiene 3 añitos, tiene 2 añitos. Entonces, y aquí, bueno, ese sería ya me iba a meter en el celular, pero en ese no, otro tema, que me entusiasma. Bueno, entonces, eso, o sea, y desde Para pequeños la gente entienda. ir desarrollando eso. Pásame el tomate rojo que está a la derecha de la zanahoria. Wow, cuando usted le dice eso, él aprende a los 2 años, 3 años, aprende color, aprende forma, aprende la inteligencia, como le digo, desarrolla la inteligencia espacial, etcétera, numérica. Pásame la manzana que está entre. Los niños no saben entre. Pásame la manzana que está entre la pera y el durazno. Usted le mata ahí cuántos tiros. Bien, la señora Lupe se ríe. Bien. Es Ninguna Pero como el otra caballo pregunta. A blanco ver, de Simón, pregunta. es como el caballo blanco de Simón Bolívar. claro, las Terminamos, referencias. creo. Dígame, nadie. Doña Lupe Este, se ríe. Diga. han pedido que ponga el test. ¿Yo entendí mal o no? Hay dos test que va a ofrecer Sí, sí, para, para voy a los grandes y mandar para los niños, me sí, parece. Y al dos, Juanito hermano quiere decir algo. para que ponga en los chats, ponga el test que les di el ejemplo, ese para adultos y otro para niños les voy a mandar. Sí, Gracias. Y Juanito quería decirle algo, me parece. sí, sí, yo conmigo ya, no hay más preguntas, ¿verdad? No, dale paso a Miguel que de pronto quiere Ya, saludarle. Miguel, adelante. Antes de terminar el programa. Hola, muy buenas noches. Cuenta psicóloga Mayra, Ricardo, Juanito, muchas gracias por estar llevando este tema tan interesante, ¿no? Y también, bueno, agradecer a las personas que se han unido a esta charla, ¿no? Y que va a seguir habiendo muchas más charlas, ¿no? Siempre vamos a estar trabajando en el tema de salud mental, de crecimiento personal y también al mismo tiempo de la parte de la mano católica, ¿no? Entonces, por otro lado, psicóloga Mayra, quería preguntarle qué es lo que usted recomienda, por ejemplo, para que en la actualidad, a través de las inteligencias múltiples, se pueda también desarrollar en adolescentes, si es que hay aún posibilidad a esa edad de desarrollarlas. ya, claro que se puede desarrollar recordando y teniendo como base que nuestro cerebro es a través de la neuroplasticidad. Entonces, nada está determinado en nuestro cerebro. Que es un poquitito más difícil que los niños, que la primera infancia, sí, pero nada es imposible. O sea, no, yo puedo un adolescente o un preadolescente de 9, 10 años poderle desarrollar un gusto que esté innato al tocar un instrumento. Me ha gustado siempre un instrumento, me dice un niño de 10 años, pero no he tenido posibilidades y no sabía tal, le pongo a que él aprenda a tocar un instrumento y lo hace fenomenal, porque si hay perseverancia, si hay constancia y si hay gusto,
Es que eso es lo que les decía, que es algo, debe ser algo innato. Si hay un gusto, ese niño va a aprender a tocar, pero fenomenal y lo más rápido en los adolescentes. Y es justamente en los adolescentes que hay que ayudarles porque allí es una etapa muy fuerte en cuanto a no expresar emociones. Y ahí es donde hay que ayudarles con este desarrollo. Como les digo, en los adolescentes es sentémonos, conversemos, la inteligencia inter, y todas las inteligencias, sí, en los adolescentes un poco más difícil, pero no. Inclusive para la elección de carrera también es muy importante. Asumo que el adolescente aprenda a detectar también sus propias potencialidades, ¿no? Exacto, y justamente es ahí que, que si ha habido un terreno fértil, es rapidito. Ah, no, es que yo soy bueno para las matemáticas y yo porque ha tenido ese empuje desde pequeñito. Pero si no ha tenido nunca ese empuje desde pequeñito, le va a costar. Lógico que le va a costar el doble que un niño que ha tenido esta estimulación, pero no, no le cuesta, le, le cuesta más la perseverancia, tal vez, porque ellos deben perseverar en cuanto les guste, pero en cuanto a neuroplasticidad se refiere, ¿no? O sea, hasta los 12 años el cerebro está, por así decirlo, más hambriento de aprendizaje. Hasta los 12 años es donde las neuronas tienen más hambre, por así decirlo. O sea, hasta los 12 años usted le puede enseñar cualquier cosa que las neuronas están ávidas, 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 ávidas. Cualquier instrumento, idiomas, wow, o sea, si ustedes tienen la posibilidad de meterle a un curso de inglés y si tiene problemas de lectura y escritura, métanle a un curso de música. Las neuronas, ustedes no saben cuán ayuda es para el aprendizaje lectoescrito, el momento que coge un acorde. El cerebro hace, pero como yo les digo, cortocircuitos para hacerme entender. Y las neuronas están ávidas luego para leer, porque esas neuronas que no me dejan, a ver, si tengo la inteligencia musical desarrollada y tengo la inteligencia lingüística y no aprendo, tengo 10 años y todavía no aprendo a leer rápidamente, como un niño de 10 años que ha tenido una estimulación. Pero si yo soy fenomenal en aprender un instrumento, estas neuronas que están desarrolladas y las pongo en práctica, empujan, para hacerme entender, empujan a las otras neuronas que están vagas o no desarrolladas y es fenomenal. Cuando estas son empujadas, empieza la terapia y aprende el niño de 10 11 años a leer, porque las otras neuronas le han empujado a las más vagas, por así decirlo, a las menos desarrolladas, como estamos hablando aquí. Pero es fenomenal, pero lamentablemente no lo vemos así. Bueno, ese sería otro tema de problemas de aprendizaje. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Excelente tema, ¿no? Gracias, psicólogo. A Un buen ustedes, viaje, gracias Miguel, que todavía también. estás viajando. Bendiciones. Sí, gracias a ustedes y, con sus preguntas me han llenado también y me han dicho, sí, estamos interesados en este tema. Segunda, otro día, dice. Bueno, sí, Y desde gracias. ya le comprometemos desde ya para otra charla, Mayrita, que nos ayude y tan excelente que lo da y tan fácil que podemos entenderlo nosotros, que no estamos tan familiarizados con términos de psicopedagogía. Nos los ha hecho bastante fácil de entender. Le agradecemos mucho y muchas bendiciones para usted y su familia. Gracias a ustedes y sí, con gusto porque la base son la familia para empujar a los pequeñuelos, que son como siempre digo en mi carrera, o sea, el fin último son los niños, pero
quien tiene un colchón familiar emocional y quien son los padres. O sea, los niños a veces no son los que necesitan los psicólogos para vencer los miedos, sino los papás. Así es, todo va de la mano. Agradecemos a ustedes por estar con nosotros. Les esperamos el próximo lunes, otro programa con enfoque católico virtual de la noche, hora de Ecuador. Un abrazo para todos, Mayrita. La llevamos en el corazón y la esperamos con mucho ánimo para otro tema muy, muy importante como los que nos dan, ¿no? Chao, Gracias a bendiciones, ustedes. Chao, cuídense. chao. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Chao, gracias. Amén.